En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, estamos ya en el domingo de Quincuagésima. Este miércoles, les recuerdo, es ya el miércoles de ceniza. La misa va a ser a las 7 de la tarde con la imposición de las cenizas. Y en el Evangelio que hemos escuchado hoy, Jesús les dice a los apóstoles: He aquí que subimos a Jerusalén, y todo lo que ha sido escrito por los profetas se va a cumplir para el Hijo del Hombre. Y después, tal vez si recuerdan, se enlista todo lo que Jesucristo sufrió hasta la muerte y después la resurrección. Todas eran profecías que ya se cumplieron para el Hijo del Hombre. No seremos para siempre confundidos si solo en Dios ponemos nuestra esperanza, y si solo Dios nos libra con su justicia y misericordia, según nos dice el introito de la misa hoy. Pues si aquellos días que son predichos por los profetas no fueran acortados, nadie se salvaría. La salvación en estos últimos días es por pura justicia y misericordia de Dios, no es por ningún mérito de nuestra parte. La caridad no obra inconsideradamente, es decir, no obra sin haber observado primero las necesidades de los demás, qué necesita uno, qué necesita el otro, qué le gusta a uno, qué no le gusta, y sin valoración y aprecio por ellos. No obra desatentamente, como si no supiera las necesidades de los demás. Mas se complace en la verdad, es decir, no en el ocultamiento, la simulación, la mentira. La caridad no se complace en esto, sino en lo justo que deba decirse, en decir lo justo, en decir la verdad, con argumento y con razón. Esto es muy importante, la verdad con argumento, el por qué se dice esta verdad y la razón. Es decir, que la caridad no obra inadvertidamente, sino que sabe lo que dice. Verdad y caridad se conjugan mutuamente, pues no cumplirían con la justicia de Dios y el amor al prójimo si la verdad no fuera dicha con caridad y por caridad, y si la caridad no pregonara la pura verdad. Solo así satisface a Dios. La caridad no obra aturdidamente. En la parucía, el bienaventurado día, como lo llama hoy San Pablo, cuando llegue lo perfecto, hermoso texto de los finales de los tiempos, cuando llegue lo perfecto, conoceremos a Dios como somos conocidos por Él. Entonces termina magistralmente San Pablo su himno a la caridad con una bienaventuranza, el conocimiento pleno y perfecto según Dios, y esta suave introducción que acabo de hacer sirve para, plantar las bases de lo que va a seguir y también limar la dureza de lo que va a seguir. De tiempo en tiempo, el género humano se va corrompiendo, acosado por la sed de placeres, sensualidades y diversiones. En tiempos de Noé, viendo Dios la corrupción y sensualidad de los hombres, y en ningún caso que hacían a sus misericordiosas amonestaciones, determinó destruirlos anegados en las aguas de un diluvio universal, y solo se salvó en una arca Noé y su familia, que eran un total de 8. Si así fue castigada la corrupción antes de Noé, la corrupción antes de la venida de Jesucristo será mucho más severamente castigada.
A lo largo de la historia, cada siglo tuvo su problemática. El modernismo en la Iglesia, que es parte del liberalismo generalizado de la sociedad mundana en la cual vivimos, es el terreno anegadizo hoy, el liberalismo. Y la esencia del liberalismo es muy simple, la negación directa, sutil y radical de la soberanía de Dios sobre toda su creación. Dios no tiene soberanía sobre las cosas mismas que Él ha creado, sobre las personas y las cosas. Y además es la negación de la fe por parte de toda la Iglesia. Y la Iglesia le cree a esa máxima del liberalismo. Y así lo denunció el Papa Pío IX y también el Papa León XIII en su encíclica Humanum Genus del 20 de abril de 1844 e Immortale Dei del 1 de noviembre de 1885. Siendo el liberalismo la herejía de las herejías, porque las resume a todas, su infección y gangrena, para justo castigo de nuestros pecados, ha logrado lo que otras herejías no han logrado, que es ser error oficial, legalizado y entronizado en los pueblos y en la Iglesia. El liberalismo entonces es error oficial, porque lo manda así la ley, porque lo manda la autoridad de un pueblo y de la Iglesia, por si fuera poco. Error oficial, legalizado y entronizado. Es entonces el lobo disfrazado de oveja, el enemigo. Impuesto por la masonería, tiene por objetivo crear una sociedad, que de hecho ya la creó, pero lo digo como objetivo, una sociedad que eclipse totalmente a la sociedad cristiana, a la sociedad católica, a la sociedad que quiere Dios. Esa sociedad que quiere Dios, dicho de otra manera, está totalmente eclipsada por la sociedad creada por el liberalismo, en donde ya no se adore a Dios ni se observen sus preceptos, y esto, como dije, bien lo ha conseguido el liberalismo. Lo que vemos no es, la sociedad que vemos no es una sociedad fruto del catolicismo, sino una sociedad, podríamos decir, pseudo católica, que parece ser católica, con algunos intentos de ser católica, pero que no llega ni al talón del catolicismo. Es una sociedad totalmente liberal y más se ve esto en estos países como Argentina, sobre todo cuando uno viene de otros países donde todavía el catolicismo está más floreciente. Se nota muchísimo el contraste, y aquí lo que brilla es precisamente, aquí en Argentina lo que brilla es precisamente el liberalismo. Y como el hombre sigue necesitando de lo sobrenatural, no puede vivir sin un ser afuera de él, sin un Dios, siendo que es apartado del verdadero Dios por el liberalismo, busca y adora en las obras de sus manos a ese Dios, como si las obras de sus manos y el hombre mismo fuesen un Dios, y viven de acuerdo con ese Dios que es un ídolo. Toda la técnica, eso es por satisfacer una necesidad innata en el hombre de Dios, una sed de Dios, una necesidad de Dios. Si no tienen al Dios verdadero, se crea a un Dios que es un ídolo. Toda la técnica y la tecnología de hoy ha sido usada por estos fabricantes de sociedades utópicas por muchísimos años para hacer un daño muy, muy perverso. Y ese daño específico consiste en una programación de nuestros hábitos de vida con el objetivo de desnaturalizarnos, de que perdamos el hecho, digamos, la naturaleza de ser hombres y seamos como robots.
Es, en definitiva, un lavado de cerebro a lo que llevan a cabo, un adoctrinamiento que se logra a través de la ficción presentada por la tecnología, hoy más que nunca, con el uso del celular, y es presentada esa ficción como una diversión. La gente acude a esa ficción para divertirse o entretenimiento, y que en realidad es una programación de la mente, como si la mente fuese una computadora. Es decir, la persona no se da cuenta, cree que se está divirtiendo, entreteniendo, pero en realidad le están programando la mente. Y lo hacen todo tiempo, con el cine, ya desde antiguo, cuando no existía el celular, estaba el cine, el teatro, la ópera, lo hacían con eso, el mensaje subliminal iba a través de las obras de teatro, las series de televisión, sobre todo las series más perversas como Netflix, las redes sociales hoy en Internet, que pululan y circulan muchísimos mensajes malos, las noticias que son tergiversadas, los videojuegos también para entorpecer el crecimiento de los niños, etc. Todo eso es fantasía. Y toda esa fantasía creada en las mentes se ha constituido en el alimento del alma sin el cual no se puede vivir. Hoy el hombre no puede vivir sin esas cosas que acabo de nombrar. Y fácilmente se puede manipular a las masas con el alimento, ya sea con el alimento material, o sea, yo puedo manipular como están haciendo en Gaza, sin darle alimento, comida material, y puedo manipular también sin darles el alimento espiritual adecuado que necesitan. Con esta manipulación han conseguido disociar nuestro conocimiento de la realidad para hacerlo depender de la fantasía. Es decir, todo nuestro conocimiento depende de esas imágenes o cosas o historias o mentiras que me dicen a través de los medios, y no de mi propio conocimiento de la realidad, o del correcto conocimiento de la realidad, podríamos decir. Depende entonces de la fantasía. Luego, hay en la sociedad una tendencia a identificarse más con este tipo de sociedad creada por el enemigo de Dios, porque es creada por el diablo, sin lugar a dudas, que con una sociedad católica ciertamente creada por Dios. Pues ciertamente Dios y la fe han sido borrados por el liberalismo de este intento de sociedad utópica. Es decir, es una lucha por sociedades y se ha impuesto últimamente en todos estos últimos siglos, se podría decir, a partir del 1700 en adelante, gracias a esta programación de la mente llevada a cabo por el liberalismo. Y hoy explota eso. Lo que vemos, lo que parece católico, en realidad no es católico. Parece, pero no lo es. Plegarse a lo malo que llega a través de la tecnología, porque la tecnología puede ser bien usada, como la estoy usando yo en este momento, y el abandono de Dios es el fundamento de la apostasía. Es así, muy simple. ¿Qué quiero decir con esto? En un doloroso momento como va a ser el de la gran persecución, no se sabrá qué hacer. Se tomarán decisiones según la sociedad liberal, porque hemos sido educados, crecidos en esa sociedad liberal creyendo que era católica, y no según los mandamientos de Dios, el verdadero catolicismo. Se preferirá la propia vida y la comodidad, que es lo que me ha dado siempre la sociedad liberal, a morir con Jesucristo en la cruz, la cruda realidad que nos espera. El liberalismo está fundado entonces en el negocio del control mental. Mientras más se pueda controlar a la gente mentalmente, más negocio hay. En este negocio no se permite que el individuo piense, y menos aún que
se reflexione sobre Dios y la fe. Nada que provenga del individuo, porque seguimos siendo individuos con propias iniciativas, con ganas de aprender, con ganas de experimentar, pero nada que provenga de nosotros mismos y que se oponga a lo que ellos piensan, es decir, nada que provenga de las propias raíces, debe ser aceptado en este sistema, pues podría estropear los planes del enemigo. Es decir, uno le podría hacer frente al enemigo si piensa por uno mismo. En este negocio de creación y manipulación de la cultura y la sociedad, todo viene impuesto desde arriba. Filosóficamente es un idealismo. Alguien que se sienta a pensar algo utópico que no existe en la realidad y se lo impone a la realidad que está afuera. Padre de esto es Platón, ya viene desde esos tiempos esto, el idealismo. Bien, esto que es impuesto de arriba es un pseudo-catolicismo, como ya dije, como para dejar parcialmente tranquila la conciencia, ¿no? Es decir, bueno, si soy católico, hago algo de católico, voy a medias, en fin, y eso me tranquiliza la conciencia hasta cierto punto. El hedonismo es impuesto también, que es la desenfrenada búsqueda del placer y a la vez la desenfrenada huida del sufrimiento. Nada que me produzca sufrimiento, nada que me produzca un esfuerzo, algo. Eso es el hedonismo, sino todo placer, placer y placer. Las sutiles ideologías del feminismo que quiere imponerse en contra de los planes de Dios, los derechos de las minorías como homosexuales, etcétera, los derechos de los animales, etcétera, tantas cosas que vemos impuestas desde arriba. Si la corrupción en tiempos de Noé fue castigada con el diluvio universal, la corrupción en los tiempos últimos será castigada con fuego universal. Así dicen las profecías. Nuestro Señor dijo sobre su segunda venida, como fue en los días de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, todo lo que hace el liberalismo. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y de azufre. Esto pasó y es figura de lo que viene. Y los hizo perecer a todos. Todos murieron en Sodoma y Gomorra. Conforme a estas cosas, sigue diciendo Jesús, será en el día en que el Hijo del Hombre sea revelado, en la parusía. No lo digo yo, lo dice Jesús. O sea, va a venir fuego y azufre. Y Dios se ve obligado a reducir al hombre por su obstinación en el mal, con castigos cruelísimos. Y aún así pocos se salvarán. Aún así, a pesar de todos esos castigos cruelísimos como el que vemos en Gaza, pocos se salvan. Y si no fuera por su misericordia en acortar los tiempos, solo se salvarán los elegidos. Por eso hay y habrá guerras sangrientas como las que estamos viendo y como las que se vienen, genocidios como el que estamos viendo y ya hemos tenido, por ejemplo el armenio, el más grande genocidio del mundo, con creo que 1 millón de personas, pestes, hambres, enfermedades, terremotos, fuego y azufre, como ya dije. Todo eso viene. Es inevitable porque el hombre está totalmente alejado de Dios. Y como el hombre no quiere imponerse un límite a sí mismo, el límite lo pone Dios. En el libro de la sabiduría, el autor sagrado, este es un texto realmente impresionante del libro de la sabiduría, que le agradezco mucho a mi amigo que me lo envió. En el libro de la sabiduría, el autor sagrado parece estar trazando un cuadro
de la obstinación en el mal que vemos en estos tiempos y que son los últimos tiempos. Y dice así, es un texto largo, pero yo lo he dividido y voy explicando de a poco algunas cosas, pero realmente es muy, muy ilustrativo de estos tiempos. Dice este pasaje de la sabiduría, el abominable culto de los ídolos, que es el culto del liberalismo que hoy tenemos, es la causa, el principio y fin de todos los males. Causa, desarrollo y fin, el objetivo de todos los males. Fin en el sentido de objetivo, no la terminación. Porque entregados a sus ídolos, al liberalismo, los hombres sintieron mal de Dios, es decir, juzgaron mal de Dios, es decir, se olvidaron de Dios, menospreciando su justicia. No les interesa la justicia de Dios, sino la justicia aparente que viene a través de ese ídolo que es el liberalismo. La idolatría entonces es causa de todos los males, porque irrita a Dios. Es como que uno le da un mensaje muy directo a Dios, diciéndole, no quiero que seas mi Dios, yo tengo mi propio Dios, que es este ídolo, que es el liberalismo. El liberalismo es una idolatría. Es como un adulterio que nos aparta de Dios. La bondad de un esposo en el matrimonio llega a todo por la esposa, menos a permitir que la esposa se entregue a otro. Ahí se acabó. Este fue siempre el error del género humano, continúa el libro de la sabiduría. Sentir mal de Dios, pensar mal de Dios. Pues los hombres, por satisfacer a un afecto suyo, dice el libro de la sabiduría, o a los reyes, es decir, las autoridades, dieron a las piedras y leños el nombre incomunicable. El nombre incomunicable es aquel que es el nombre de Dios, que no se puede ni siquiera decir de Dios, tampoco y menos aún a un ídolo. A nada se le puede llamar Dios. Continúa el libro de la sabiduría. Ni se contentaron con errar en orden al conocimiento de Dios, sino que viviendo sumamente arruinados por su ignorancia, dieron el nombre de paz o de bien a un sinnúmero de muy grandes males. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Llamar bien al mal y viceversa. Sigue el libro de la sabiduría, pues ya sacrificando sus propios hijos, ya ofreciendo sacrificios entre tinieblas, los sacrificios que ofrecían eran humanos, bebés, o celebrando vigilias llenos de delirios. Entonces este texto está haciendo alusión a los sacrificios hechos a Moloch, al diablo, que se hacían entre tinieblas, es decir, durante la noche. Ese es el valor que tiene la noche, el sacrificio al demonio, en cuevas y lugares subterráneos. Precisamente para ilustrar esto y para decir que esto sigue ocurriendo, porque alguno puede decir, no, pero eso ya no pasa más, pasó, fue superado. No fue superado para nada. Recientemente, creo que hace como un mes atrás, se encontró una sinagoga en la ciudad de Nueva York, en la que encontraron túneles por debajo de la calle, así como si de esta casa saliera un túnel, cruzar la calle y fuera la casa que está enfrente. Y se conectaba la sinagoga a través de esos túneles con un centro de educación para infantes. A la luz de lo que acabo de decir, de los sacrificios a Moloch y el diablo, que cada uno saque su propia conclusión. Continúa el libro de la sabiduría. No respetan las vidas, el aborto, ni la pureza de los matrimonios, el adulterio y la fornicación.
sino que unos a otros se matan por celos o con sus adulterios se contristan. Y más aún, por todas partes se ve efusión de sangre, homicidios, hurtos, engaños, corrupción, infidelidad, alborotos, perjurios, vejación de los buenos, olvido de Dios, contaminación de las almas. Repito, todo esto lo dice el libro de la sabiduría, lo dice Dios. Y lo dijo ya hace miles de años. Y es un tal reflejo, una tal pintura de lo que está sucediendo hoy. Y peor aún, trastorno de la naturaleza, que son los pecados contra la naturaleza, que reprende precisamente San Pablo en los paganos, en la epístola a los romanos, en el capítulo 1. Y constancia de los matrimonios, desórdenes de adulterio y de lascivia. Esto es obstinación en el mal, es querer hacer el mal. La gente quiere hacer el mal, no nos engañemos, no quiere hacer el bien, quiere hacer el mal. Y están obstinados en hacer el mal porque es lo que han aprendido desde niños, desde siempre, a hacer el mal. Y esta obstinación en el mal está generalizada y es vista como algo normal. Así, hoy ya terminamos con el libro de sabiduría, pero hacemos unas reflexiones propias. Es normal ver en la sociedad negligencia en el deber, ceguera para poder entender la realidad, nadie entiende la realidad, fastidio por hacer el bien, no quieren hacer el bien, rehúsan, desprecio por la verdadera doctrina, prefieren la falsa doctrina, ignorancia culpable, no se dedican a conocer la verdadera doctrina, descreimiento de Dios, no le creen a Dios, no confían en Dios, rebeldía a Dios, se oponen a Dios, relegamiento de Dios y las cosas de Dios ante el mundo, que es lo que ya vengo diciendo. Prefieren lo del mundo antes que lo de Dios. Prefiero estar en este momento tirado patas arriba en vez de estar en la misa. Insaciabilidad de placeres, playas y piscinas para ir a ver desnudos, pornografía con sus nefastas consecuencias, lugares de diversión, fuente de pecados, bares, discotecas, conciertos, dinero malgastado en diversión y en viajes de placer que se podría haber usado para hacer el bien. Tanta gente que necesita una ayuda económica, la iglesia misma, nosotros necesitamos ayuda, yo no tengo nada prácticamente, y sin embargo se gasta el dinero para hacer un viaje. Ropa inmodesta, mujeres casi desnudas, es impresionante ver cómo van las mujeres en Colombia, bueno, no puedo describir lo que he visto. O vestidas como hombre, señal de los últimos tiempos. Todas estas cosas no son dichas gratuitamente, son lo que dice la Iglesia Católica. Búsqueda de malas compañías para pecar, buscarse un amigo o una amiga para pecar y emular en el mal que hace esa persona, y también el espíritu del mundo que esa persona me transmite, permisividad de las malas costumbres por parte de los padres, padres que conducen a sus hijos a la perdición, y de parte de los hijos desobediencia, atrevimiento a enfrentarse a los padres, osadía y rebeldía contra los padres. Todo esto es producto del liberalismo, que es lo que uno ve en las películas, en las series, y después se hace en la realidad. La obstinación en el mal, ¿a qué lleva? A la desesperación. No lleva a Dios, lleva a la desesperación, al infierno.
a la muerte repentina como castigo, sin tener tiempo de haberse confesado, sin tener tiempo de que el sacerdote llegue para los últimos sacramentos, a estar bajo los efectos de una interferencia demoníaca continua. El que se obstina en el mal, el diablo ve eso y es como que lo atiza, como que le ayuda más a todavía obstinarse más aún en el mal. Y el diablo roba la palabra del corazón para que no crean y se salven, como vimos el domingo pasado en la parábola del sembrador. La primera semilla que cae en tierra arenosa es el diablo que viene y roba la palabra para que no crean y se salven. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Y por eso crea esta sociedad liberal, para que no crean y se salven. Es así de simple. La obstinación en el mal lleva a atacar a las personas que nos hacen el bien, a tener odio y desprecio por lo sagrado, en particular la Santa Misa. No quieren saber nada con la Santa Misa, con la verdadera misa. No vienen a misa. A quejarse por las oraciones y observancias religiosas, que aún sin ser obligatorias se deben hacer moralmente porque están bien y porque son necesarias. A atacar a los sacerdotes buenos y verdaderos, a cuestionarlos constantemente. Constantemente estamos siendo cuestionados. A culparlos del mal propio. La culpa la tuvo el sacerdote. A atreverse a llamarles la atención. Usted dijo tal cosa, está mal lo que dijo, papá. Me ha pasado muchas veces. A hacerles una mala fama infundada. No se merece que se vaya, no se merece, hay que matarlo por poco. A lograr impedir que las almas, por todo esto que acabo de decir, acudan a los sacramentos. Cuando se le hace una mala fama a un sacerdote, se le impide el daño es tan grande, no por el sacerdote, porque el sacerdote no le hace nada que le haga mala fama, al contrario, es una bendición, pero el daño se lo hacen a la gente, a los demás, porque impiden a los demás que vayan con un determinado sacerdote que les podría dar los sacramentos, etc. Estoy hablando de los buenos sacerdotes, ciertamente, no hablo del novus ordo o de los herejes. A vengarse, la obstinación en el mal lleva a vengarse de los buenos consejos y ejemplos dados precisamente por el sacerdote. Es como que si el sacerdote les hiciera un daño con un buen consejo y por lo tanto se vengan de él. A ser irreverentes ante las imágenes sagradas y libros de piedad. Todo esto clama al cielo. A Dios, de Dios no se puede engañar, no lo podemos engañar, nadie se ríe de Dios y todo esto tiene un castigo. Todo esto tiene un castigo, no puede ser de otra manera. Y esta es la sociedad que vemos y que francamente no parece tener remedio. Da mucha pena ver que se cumple lo que dijo nuestro Señor: estarán divididos. El padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera contra su suegra. Y ahí la cita termina, pero uno imagina que Jesucristo quiso decir todo. El hermano con el hermano, contra el hermano, el hijo contra la madre, la hija, en fin. Según este texto, la conclusión que uno llega después de leer este texto es que en una familia, como van a estar divididos, van a continuar divididos en el más allá. Es decir, uno se salva y el otro no. Y esto da mucha tristeza, porque uno tiene que convivir con la familia y uno ve que algunos de la familia se descarrían y ven que van por mal camino y que pueden condenarse. Eso da muchísima tristeza. Dios no reina en la sociedad y menos aún en las familias. Los apóstoles
que iban camino a Jerusalén con Jesucristo, subamos a Jerusalén, se escandalizaron a oír a Jesucristo de hablar de la cruz. Jesucristo les dice claramente que va a Jerusalén a morir en la cruz. No entendieron que el Mesías debía padecer primero antes que ser rey. Era para ellos una idea fija el hecho de que sea rey inmediatamente. Estoy hablando de la época de los apóstoles, cuando Jesús estaba con ellos. El hecho de que él fuera un rey era una idea fija entre todos ellos, fijada precisamente por los fariseos, como fijado es hoy por los modernos fariseos el concepto del liberalismo, de evitar todo sufrimiento y buscar desenfrenadamente el placer. Todo Israel esperaba al Mesías triunfante, tan anunciado por los profetas, y el misterio de Cristo doliente, el que iba a morir en la cruz, estaba oculto aún a las almas escogidas. De ahí el gran escándalo de todos los discípulos al oír escuchar de la cruz. Se había viralizado, para usar un término moderno, la idea del Mesías triunfal en contra de las profecías de un Mesías sufriente. No esperaban para nada un Mesías sufriente y sí esperaban un Mesías rey. Que es verdad que el Mesías es rey, que va a venir, pero no era ese el momento. Ciertamente una mente influenciada por una idea tendenciosa como esta no les permitía concluir bien. Ciertamente Jesús deseaba sofocar estas esperanzas mundanas en ellos. Y podemos ver cuán espesas eran las nubes que envolvían sus mentes. No basta que brille el sol y que se enciendan las antorchas si la vista está mal dispuesta y que la claridad se presente cuando los ojos están enfermos. Hay dos causas de la ceguera. Si los apóstoles no escuchan las palabras tan evidentes del Salvador Jesús, es porque no solo sus mentes, sino también sus voluntades estaban mal dispuestas. No oyen porque sus mentes están ocupadas por otros pensamientos y oscurecidas por los prejuicios que surgen de los sentidos, y hay un velo que está delante de ellos y les impide ver. Tal lo que pasa hoy, las mentes están ocupadas con otras cosas, con otros pensamientos, y no podemos ocuparnos de Dios. No oye porque no quieren buscar la iluminación y no descubren la luz porque voluntariamente apartan la vista. Tenían miedo, dice el evangelista, de interrogarle sobre este dicho. Tenían miedo porque sabían que iban a descubrir la verdad. Entonces, no podemos ocuparnos de Dios, estamos muy ocupados con nuestros pensamientos y por eso cerramos los ojos o nos ponemos la mano en los ojos para no ver la luz. He aquí pues los dos grandes obstáculos que impiden escuchar las palabras de Jesucristo. Un obstáculo por parte del entendimiento, que precedido por sus pensamientos, ocupado en sus pensamientos y cubierto con sus prejuicios, ocupado con sus pensamientos y prejuicios, como si fueran un velo oscuro, no pueden penetrar las verdades evangélicas. No hay tiempo para dedicarse al Evangelio. Y un obstáculo por parte de la voluntad, que huye de la iluminación y no quiere ser instruida por temor a descubrir la verdad. Esa es nuestra tristísima realidad. Esas son las causas profundas de la ceguera de los mortales ante la pasión del Salvador. La mente preocupada y condicionada no puede recibir la luz, y la voluntad debilitada y depravada la evita y la teme. Tememos la luz que viene de Dios. Fue necesario un milagro. El mismo Jesús, ya resucitado, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, las cuales guardaban escondido en Moisés, los profetas y los salmos, ese anuncio de que el Mesías Rey sería
primero rechazado por su pueblo y muerto en la cruz, antes de su triunfo en su segunda venida gloriosa. Hoy, gracias a la luz del Nuevo Testamento, podemos ver con claridad ese doble misterio de Cristo, doloroso en su primera venida, triunfante en la segunda venida, cuyo significado permanece aún velado para los judíos hasta el día de su conversión. A la obstinación del mal se le debe contraponer la liberalidad en el bien, es decir, hacer todo lo posible por agradar a Dios. La Santa Misa, el rezo diario del Santo Rosario, la lectura del misal, las epístolas y el Evangelio, la búsqueda de la soledad con Jesús y la Santísima Virgen, el ofrecimiento del sufrimiento, la entrega permanente a Dios por la conversión y salvación de la propia alma y la de la familia, el no ser permisivo con el mal, la obediencia a Dios, el remediar lo que está fallando, evangelizar y muchísimas cosas más. Y así debería encontrarnos Jesús en su segunda venida, si no, no seremos elegidos. Por lo tanto, sentir bien de Dios es un grandísimo acto de adhesión a Dios. Es algo que si lo hacemos de corazón nos santifica. Y esta es la primera y más alta enseñanza que nos da la sabiduría. Termino con un hermoso texto de San Luis María Griñón de Montfort, de la Carta a los Amigos de la Cruz, que resume todo lo que he dicho. Dice el santo: ¿sabéis distinguir con certeza entre la voz de Dios y su gracia y la voz del mundo y de la naturaleza? ¿Percibís con claridad la voz de Dios, nuestro Padre bondadoso, quien después de maldecir por 3 veces a todos los que siguen las concupiscencias del mundo, ay de los habitantes de la tierra, os grita con amor tendiéndonos los brazos: apartaos, pueblo mío escogido, queridos amigos de la cruz de mi Hijo, apartaos de los mundanos, a quienes maldice mi majestad, excomulga mi Hijo y condena mi Espíritu Santo. Cuidado con sentaros en su cátedra pestilente. No acudáis a sus reuniones. No os detengáis en sus caminos. Huid de la populosa e infame Babilonia. Escuchad tan solo la voz de mi Hijo predilecto y seguid sus huellas. Yo os lo di para que sea camino, verdad, vida y modelo vuestro. Escuchadle. ¿Escucháis la voz del amable Jesús? Él, cargado con la cruz, os grita: subamos a Jerusalén para morir nosotros también en la cruz. El que me sigue no andará en tinieblas. Ánimo, yo he vencido al mundo. Jesucristo nos da siempre ánimo. Y si seguimos a Jesucristo, Él jamás nos abandonará. Le decimos, como el ciego de Jericó hoy: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.